animal! No lo hago. Lo soy. Mira, ahí va el perrito. ¿Por qué es tan fácil aceptarlos a todos menos a mí? ¡En esta casa! ¡No! ¿El episodio es de qué? De los animales. Del ladrido. Ok, sí, Natalia. Bueno, episodio 9 de Gente Muy Pro. Se llama así. Se titula, mejor dicho. De los hippies a los Terians. Y bienvenido Edgar López, psiquiatra, nuevamente a Gente Muy Pro. Bueno, complacido de estar aquí en un tema que ha sido tendencia durante toda esta semana. Me han preguntado por WhatsApp, por redes sociales. Bueno, hoy tú me invitas a hablar un poco de esto sobre los Terian, que es bien interesante porque yo pienso que no es solamente desglosar el tema de los Terian, sino que cómo se ha repetido esto en otras ocasiones, en otras situaciones, en otras tendencias en donde la razón por la cual me meto a una forma, a un estilo, a una especie de culto, tiene un origen, pero también puede tener otra intención. Entonces, bueno, lo interesante es desglosar, como dices tú, que me gustó mucho de la manera como lo hablas, de los hippies a los Terian, porque han habido diferentes situaciones de movimientos sociales en toda esta época y bueno, que es interesante ver qué hay detrás de todo esto. Sí, porque los hippies nacieron en los años 70. Y no sé si se convirtieron parte de la cultura, parte de la historia, porque aún lo seguimos viendo por ahí, uno que otro, lo vemos por ahí en las calles, pero sí me gustaría que empezáramos con eso. Pero Edgar, primero, hay gente que no te conoce, hay nuevo público, y igual que Natalia te quiere conocer también, saber qué haces realmente. Por bueno, favor. mira, un placer. ¿Qué soy yo? Soy médico, soy merideño, estoy aquí desde el 2010. Hice la especialidad en psiquiatría, es decir, la especialidad en enfermedades mentales, diagnóstico, tratamiento, prevención. Soy psicoterapeuta, que es diferente a la psiquiatría, digamos, de alguna manera se asocia a ella. Soy profesor de la ULA aquí en la Escuela de Medicina Extensión Valera. Y bueno, pues en algún momento, digamos, muy presto a hacer prevención a través de una información adecuada, modular el exceso de información y las diferentes versiones que vemos, porque es un tema serio que nosotros como buenos venezolanos que somos nos prestamos a la jocosidad, pero que también tenemos que modular entre lo jocoso, entre la información científica y clínica, y pues para que quedemos en un punto sano, pues porque algunas situaciones van a ser irrelevantes, pero hay otras que están mandando señales de que yo necesito ayuda, ¿no? Ok, esperemos que todo esto que vamos a analizar el día de hoy sea parte de esas señales. Ah, por cierto, ¿tiene cuántos años? Que lo conversábamos ahorita. Nací en el 75. No va a decir nada. Los hippies estaban de moda. Estaban de moda como cuando eran los Terian de aquel momento. Ajá. O sea, eran la tendencia. La tendencia en ese entonces. Y que no habían redes sociales, no existía el VHS, el Betamax, la cinta de magnética que se rompía, había que volver a empatar. Y cuando se arrugaba, pues ya la música no sonaba. Cuando a uno le gustaba una canción, tenía que estar pendiente en la radio para pescar y poder grabar la canción. Yo soy de esa época. Yo me acuerdo, habían cintas y yo las enrollaba también. Y después las volví a unir y iba y las reproducía a ver cómo sonaban. Llegaba con brillo de uña las pegaba. Y cuando llegaba el momento donde ya estaba dobladito, y ya, y se pasaba sí. La canción. Bueno, usted no vio esa época, Natalia. Hubieses conocido esa época espectacular, ¿verdad que sí? No había teléfono y éramos, no sé. Uno se aburría y entonces tenía que enterarse que había que explotar la creatividad en algo, en cualquier otra cosa, ¿no? En mi casa jugábamos de niño hasta fiesta, hacíamos. La piñata era una bolsa llena de corotos. Y a reventar piñata y decorábamos con bolsa. Y con un palo le dábamos. Con juguetes que uno tenía reunido de varios cumpleaños. Vamos a hacer el cumpleaños, no sé qué más que el otro. Cualquier cosa nos inventábamos. Bueno, y naciste en el 75, ¿por qué dijiste? Nací en el 75. Tenemos 50 años, cumplimos ahorita 51. Bueno. No me cuido mucho. Yo no voy a mentirles, miren, no es testimonio que me cuido mucho. Sé lo que es trasnocharme, haber rumbeado bastante en su época.
El skincare, comer nada de eso. todo, no, nada de eso. Ah, imagínate. Imagínate si Genética, hiciera rutina genética. de skincare, pues se viera más joven. Se viera más joven todavía. ¿Ah? Pero para eso están los filtros, ¿no? Las aplicaciones. Bueno, aquí no vamos a aplicar filtros, sí. A ver, Natalia, aquí dice no. Bueno, vamos a empezar con lo primero. Vamos a empezar con los hippies, ¿no? Los hippies dicen que nacieron en... Esos fueron como una tribu también. Sí. Nacieron en los 60, perdón. Fue 60, 70. No, perdón, aquí está, ya va. Nacieron en 1960, los hippies. Ellos venían como que estaban cerca de la guerra de Vietnam en ese entonces. El movimiento fue por derechos civiles, fue lo que hicieron ellos. Desconfiaban del sistema en ese entonces, político, y tenían un poquito de psicodelia y espiritualidad. Sí, había una mezcla allí de psicodelia y espiritualidad. Entonces ellos tenían narrativa que era política, ideología colectiva, y ellos no eran disfraz lo que ellos tenían. Era como su postura ante el mundo. O sea, Su atuendo. Su atuendo, eso era así. Que los identificaba de un grupo en un acuerdo común, ¿no? Que era, hagamos el amor y no la guerra. Ah, Era uno de los... Incluso tienen un símbolo, ¿no? Sí. Un símbolo de la paz, algo De la así. paz. ¿No? De la paz. Después eso lo vimos a Bob Marley también, que estuvo como también en ese... ¿Cómo no? Fue parte de, digamos, fue un paralelo con respecto a este movimiento que fue el movimiento Rastafari. Rastafari, ay, no escuchaba, tenía años que no escuchaba eso. Ahora, cuando decía Rastafari, también nacieron los drelos, nacieron las vestimentas, los collares, el tejer, el hacer las pulseras, todo eso, ¿no? El reggae. El reggae, ajá, todo eso. Entonces, a ver, años 60, ¿no? Aquí dice que una pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia estructural existe entre una contracultura como los movimientos hippie y una identidad digital como los Terian? Mira, la diferencia está marcada en que, uno, el simbolismo representa algo diferente. ¿En qué sentido? En el caso de los hippies, era un movimiento que se da en una fase en donde estaba la guerra de Vietnam. Se consideraba el capitalismo como algo brutal y devorador en aquel momento. Y nace algo de la necesidad social que es poder expresarse. Y en esa expresión, pues, ¿qué se intentaba? Digamos, probablemente son movimientos que a veces nacen y no sabes quién lo empieza. Claro. Y que algunos lo hacen desde un fin de filantropía. Es decir, realmente vamos a hacer algo por la paz del mundo, pero tiene que ser algo que llame la atención. Generalmente este tipo de cosas se transmiten de boca a boca, pero cada persona va a tener una manera de percibirlo, de procesarlo y de participar. Aquí vamos a tener personas con capacidades histriónicas que mueven masa, pues porque no todo el mundo tiene la capacidad de manejarse a través del medio y poder movilizar masa. Ese poder de convocatoria no la tiene todo el mundo. Y se empiezan a involucrar diferentes personalidades y diferentes actores. O sea, podemos tener artistas plásticos, cinematográficos, políticos, rebeldes sin causa, personas con trastornos psicológicos, personas con trastornos psiquiátricos. Y de estas personas que de alguna manera, ¿cómo es que se llama? Estoy acordándome ahorita el movimiento cuando no te quieres perder de una novedad. No es movimiento, se llama el FOMO. El FOMO, ¿no? El FOMO. En aquella época no existía el FOMO como tal, claro. Pero estaba esa necesidad de ver qué estaba en tendencia, ¿no? La necesidad de pertenecer a lo que estuviera en tendencia. En aquella época tampoco utilizaban los términos tendencia. No. Pero digamos, entonces es multifactorial porque es un movimiento en el cual hay la participación cívica y que cívicamente pues cada quien viene de diferentes disciplinas y que tiene participaciones políticas muchas veces también. En este caso pues está todo lo que tiene que ver con un tema de geopolítica y un movimiento de masas respondiendo a toda esta situación. Y ahí tenías una mezcla de todo, ¿no? Personas, como te digo, personas que de alguna manera con un sentido filantrópico, realmente es decir, de esa gente que le gusta por vocación ayudar a otras personas, participan en movimientos como estos. Tenemos personas que tienen la necesidad de sentir, en esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de reconocimiento, pertenecer a un grupo, pues porque la moda, más allá de ser un término de estilo de vestimenta, claro. La moda tiene que ver con algo que sucede a nivel sociodemográfico, que es meternos en una tendencia para sentirnos que formamos parte de este mundo. Pues, claro. ¿no?
Eso es una de las cosas que se mezcla allí. Pero por supuesto, también tenemos personas que se les activa un conflicto porque hay algo psicológico, o tenemos personas psiquiátricas que se les activa un conflicto también. Entonces, de repente tenemos un grupo de personas todos de hippie, pero todo el mundo tuvo una motivación, una manera de percibir la vida y una intención distinta, aunque pareciera que todos estábamos en un mismo movimiento, ¿no? Entonces ocurren cosas como esta. La vestimenta en este caso no era una cuestión protocolar, en el sentido de que la vestimenta tiene un significado muy específico, ¿no? Como no era colorido, estaba el símbolo de la paz, que de alguna manera era como representarnos completamente. O sea, si vamos a hablar y nuestra ideología de alguna manera tiene que ver con esto, pues también nos identificamos con una vestimenta. El caso de los Terian es más específico porque no estamos hablando de un estilo de vestimenta que nos identifique, sino que estamos hablando específicamente de cómo nos proyectamos, metiéndome yo en la cabeza de una persona que tenga en este estilo, cómo me proyecto yo en un mundo en donde me represento con algún animal en específico, porque siento que en esa postura yo estoy viviendo de una manera que me resulta mucho más cómoda a como la que estoy. Claro, eso es algo relativo, ¿no? Hay personas que, digamos, yo me disfruto como ser humano, pero que de alguna manera en un porcentaje X me gusta sentirme que de alguna manera me identifico con el hábitat, con los instintos, con el aspecto morfológico o con las habilidades de un animal. Pero está también el que ya no rayan en esta fantasía, sino que de alguna manera se siente muy identificado, y está el que se siente completamente, o sea, su cerebro le dice, no, tú eres esto. O sea, tú eres un perro, tú eres un gato, tú eres un lobo. Ya estamos hablando de que ahí hay una cuestión a nivel neurológica que no está funcionando de una manera adecuada porque me desligué ya de una realidad. Y ayer alguien me decía, Alexis, ¿tú te sientes identificado como un Terian? De repente, no sé, ponte a pensar en un animal específico. Y yo le dije, no, en mi momento ya no me pasó por la cabeza si quiero hacerlo, no sé. Porque o me llama la atención. Una cosa es que me gustan los animales y otra cosa es que yo quiera ser un animal o me sienta identificado con la energía. Y por ahí lo compartí yo en Instagram, que en TikTok cuando subí la publicación hablando de los Terian, alguien me escribió una muchachita, debe tener como, creo que es menor de edad, creo que es, y me mandó que ella era una Terian espiritual. Y me explicaba que ella había nacido con esa idea de que ella se sentía que era un lobo negro. Yo decía, un lobo negro. Entonces, bueno, y que ella sí sabe que es humana, pero que internamente, espiritualmente, ella es un lobo negro. Ok, eso es válido porque también tenemos la filosofía. Los chinos, los asiáticos se identifican mucho con los animales, ¿no? Bueno, recordemos que el año ahorita chino, todo ello es por animales, ¿no? Sí. Incluso anteriormente algunas culturas étnicas utilizaban los cuernos de animales o las garras de felinos o las pieles, incluso las cabezas, porque de alguna manera eso marcaba jerarquía. Okay. Es decir, no tenía que ver, o sea, no era que el animal se incorporaba como parte de mi identidad, sino que era un simbolismo de jerarquía religiosa, jerarquía cívica, en donde, pues digamos, la persona que tenía un mayor rango, pues obviamente iba a tener la representación de un animal que fuese más fuerte con respecto a los otros, ¿no? Pero digamos, son simbolismos en el cual hay un acuerdo cívico en donde se sabe que es una especie de uniforme, por decirlo así, que marca rangos y la función que cumple esa persona dentro de la sociedad. Existen las fantasías también, obviamente. Hay gente que fantasea pues con cuestión de disfraz, pero es una cuestión de fantasía y está claro que no me identifico. Si es una cuestión de fantasear con sentirse identificado de una manera placentera y momentánea con un traje. Ok, pero podemos verlo así que, bueno, vamos al carnaval, viene Halloween y entonces, bueno, nos disfrazamos por cierta cosa, ¿no? Ajá, pero vamos a ver. El erotismo. O también el erotismo, claro, también cuando tú vas al acto sexual también tienes que disfrazarte. Bueno, depende de que se disfraza, ¿no? Pero ya va, ahí voy. Depende del disfraz, ¿no? Pero en el caso actual, ellos quieren hasta actuar como el animal. Pero entonces, para no irnos todavía para allá, porque todavía no vamos a llegar todavía a este tema, porque seguimos con los hippies, ¿no? Ya sabemos que eso fue parte de la historia de los hippies, aún se mantienen, siguen estando ahí, por eso lo nombraba. Porque fíjate qué pasa, lo que se genera como una contracultura o una subcultura queda disperso. Claro. Y ya empieza a formar parte del ambiente, es decir, ya no tenemos que tener una unión colectiva porque somos una manera de expresarnos tan particular que tenemos que mantenernos, valga la comparación en este sentido que estamos hablando de animales, en una especie de manada.
¿no? Claro, Es una especie de tribu. De tribu. Sino que hay un momento que se acaba porque los tiempos pasan y recordemos que nosotros como sociedad somos de novedades. Tenemos una necesidad de lo novedoso. Por ejemplo, lo novedoso. no es nada particular que exista un carro de la marca X que se llama, llegó ya el modelo o llegó el modelo del celular año 2025, 2026, pues porque en el fondo ya el celular cambió, no es lo mismo, pero lo identifico como que sigue siendo lo mismo porque estamos progresando, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas veces estos movimientos son como hacer una ruptura de paradigma para generar novedad y para generar, digamos, algo diferente a lo que ya existe. Y quedan esparcidos, ¿no? No solamente los hippies, de repente me estoy yendo un poquito más, ahorita recordando lo que estamos hablando. Yo soy de la época, ya estamos ya en la época Ya que fue para atrás ya. en la época que Natalia, ¿no? No había nacido. No, Natalia nació. ¿En qué año nació Natalia? No. Bueno, en la época, imagínate tú, en mi época, cuando en el año 91, que yo tenía 16 años, ya existía Michael Jordan. Michael Jordan generó una subcultura. Claro. Él generó la cultura Jordan, que en esa época usaban el pelo, lo que llamaban el corte platabanda. Sí, el platabanda, me acuerdo. Con traje de básquet, yo lo puse. con traje, con uniforme de básquet, y se escuchaba el hip hop en esa época. Ajá. Jordan pues, tuvo un mismo movimiento cultural brutal y hoy en día siguen existiendo los Jordan, pero no como en aquella época, que fue un grupo colectivo en el cual tenían su grupo de pertenencia. Quedaron dispersos, pero eso sigue existiendo. Claro, ¿no? sigue existiendo. O sea, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y se han dispersado, se siguen manteniendo como esas tribus pequeñas. Exactamente. Aquí lo que ahorita ahondamos es la tribu digital. Porque ¿qué ha hecho las redes sociales? ¿Qué ha hecho Instagram y TikTok? Ha hecho amplificar el algoritmo, todo este tipo de tendencias. ¿Por qué? Porque si vemos ahorita que yo me puse a investigar vestirse animal o hacerse parte del animal, eso no es de ahorita. Eso, las Met Gala, la última, fue de animales. Sí. Todo el mundo se tuvo que vestir de animal y actuar como un animal. De repente, ciertos conciertos, DJs que se visten así, no sé, ¿qué hizo el algoritmo ahorita? Como por tendencia lo amplificó, o sea, lo arrojó a más gente, a más masa. Sí. Entonces ahora empezó las tribus pequeñas, los grupitos, vamos a hacer a lo físico. Vámonos a lo físico, vámonos a los parques, queremos que nos vemos, si nos encontramos un perro, también hacemos como el perro, vemos si el perro me muerde o no, o me huele, o sea, cosas así. Y yo dije, bueno, por eso quería analizarlo contigo, porque sé que hay algo detrás de eso. Ahora, después de los hippies, en el 2000, llegaron los emo. Los famosos emos que todo el mundo se burlaba. ¿Por qué? Porque se pintaron las uñas de negro, los piercings, los cabellos puyudos, el punk, el rock, los tatuajes, vestirse de negro. Eso eran los emos, ¿no? Sí. Zapatos enormes así, pantalones pegaditos, lo que dicen ahorita los skinny, ¿no? Los skinny. Los skinny súper pegaditos en los suéteres. El cabello que te tapara. Así puyú aquí abajo. Ajá, que te tapara parte del rostro. Del rostro, o muy largo también. El caso de las chicas también eran muy delgadas, las que eran emo. Y fíjate que una de las cosas que identificaba la vestimenta era un estado emocional, la depresión. Ah, ok. Ahí se había un... Sí. Ahí la identidad era basada en que nuestra vestimenta reflejaba nuestra alma, por decirlo de alguna manera, que está basado en la depresión en el sentido de los pensamientos negativos, la desesperanza, la codependencia en una relación de apegos, de alguna manera que tú y yo nos necesitamos y tenemos que entendernos y apoyarnos en nuestra depresión, pero era comprendernos profundamente sin buscar mucha solución, sino simplemente estar sumergidos en el hueco entendiéndonos, ¿no? Entonces había un simbolismo que allí representaba mucho, por ejemplo, en el caso de los hippies, era la paz, hagamos el amor y no la guerra, en donde había una plena libertad y que la vestimenta formaba parte de la identificación. Sí, ya sabemos, ya vemos un hippie, entonces decíamos, no, huele mal. Uy, ese cabello no se bañan, no sé qué más y lo otro, porque siempre fueron catalogados así. Sí. Además, yo tuve amigos hippies. Yo tuve una amiga que estudiaba conmigo en la universidad y el novio era hippie, ahí en el Ibica afuera. Y nos pasábamos horas y esto pensarían que yo también era hippie. Después de la universidad nos echábamos cuento ahí, un refresquito, nos comíamos algo y bueno, nos quedábamos echando cuentos hasta que un día dije, no, esto pasa aquí, otra cosa aquí. Entonces ya no me puedo sentar aquí porque entonces ahora me van a decir que yo también consumo estupefaciente. Eso. Resulta ser que ellos también forman parte también de eso, ¿no? Sí.
La porque- famosa matica verde. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Ah. Sí, sí, porque, digamos, forma parte de ese sistema cultural en donde nos identificamos entre nosotros. Ese tipo de hábitos psicobiológicos pertenecen a esto, ¿no? El uso del cannabis. Sí, del cannabis. Entonces, digamos, pero ahí es donde viene la otra parte, el decir y viene el discernimiento y la capacidad de criterio, hasta qué punto quiero identificarme y hasta qué punto veo que en el fondo no tengo una identidad, sino que de alguna manera me sentí bien un tiempo temporalmente allí, pero no es definitivamente lo que me define. No llego a ese límite en donde dejo de ser yo para convertirme en algo que no soy. Así es. Entonces, seguimos con los emos, ¿no? Los famosos emos en el 2000 y la música, el nuevo milenio. Cuando llegó en los 2000, la transición de 1999 a 2000, hubo un cambio, ¿no? Obviamente, en el calendario y en el tiempo. Y ahora llegaron los emos. Entonces, los emos eran criticados. Es más, los emos eran ridiculizados. Porque, por ejemplo, los hippies eran golpeados en su tiempo. Se nos olvidó un subgrupo que estuvo por ahí metido, que eran los guaperó. En la época de los años 90, ¿cuál era con la eso? A ver. changa. Ay, con la changa. Y había los un, tipo, guaperos. había un corte de cabello especial, los pantalones eran anchos, la correa ancha, usaban camisa pegada y pues todo el día era bailando, se reunían a bailar changa. Changa. Y guapero era porque guapero, lo sacaron de esa especie Claro. de onomatopeya que escuchaba uno ahí en su mal inglés y de ahí sale el grupo guapero. Eso también fue una... Y fueron criticados, ¿no? Fíjate tú que hay una cosa importante hasta ahora que no vamos a mencionar todavía, pero que tiene que ver que todo este tipo de movimientos generan algún tipo de crítica, ¿no? Positiva, negativa. Exacto. Ahorita lo hablamos. Ajá, a ver, los emos expresaban emoción, pero los terian redefinen el yo. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Los emos, Los emos expresaban emoción, Ajá. o sea, emociones, Sí. pero los terian redefinen el yo. ok. Sí, fíjate, de alguna manera, de alguna manera, ¿qué es el yo? El yo es la manera como yo me identifico, como ya estoy estructurado, o sea, cómo pienso, qué pienso de mí, qué pienso del mundo, cuáles son mis habilidades, cómo interactúo yo con el mundo. De alguna manera, o sea, está centrado en cómo yo me estructuro para mí mismo y cómo me voy a relacionar con el mundo y de qué manera yo me permito reaccionar ante ese mundo. Es decir, cómo lo veo yo desde mi cabeza, desde mi mundo subjetivo. Pero ahí también tiene que ver Entonces, un poco con la inmadurez del Lo momento. que pasa es que el yo es un concepto que se puede quedar en la inmadurez y que según la etapa de mi vida, ese concepto del yo, no puede, el concepto del yo de un niño de 10 años a alguien que avanza en la vida, o sea, un niño de 10 años tiene un concepto del yo. Con un nivel de madurez del 40 va a estar descontextualizado de su grupo, pues porque muchas cosas no le van a gustar. Es tener un mini adulto sintiéndose ridículo porque no puede mostrar la espontaneidad que tiene el niño. Claro. Pero un hombre de 40 y 50 años que se mantiene adolescente crónico, que rompe compromisos y que no es estable, pues obviamente que es un disfuncional a su edad, pues porque se está comportando, su yo está desestructurado o inmaduro como el de un niño. O sea, se supone que ese yo tiene que ir a la par según la edad y los compromisos que yo vaya adquiriendo a través de la vida. Aquí en los emos, más allá de la vestimenta, también era algo emocional. Y he visto muchas personas durante estos últimos años que han pasado, los 20 y tantos años que han pasado, que en ese 2000, sí, eran full emo al punto donde usted los veía, Dios. Y ahorita ya no son como eran antes. Sí. Hasta su forma de vestimenta cambió, su forma de ver, o sea, hasta la forma de las profesiones que eligieron, o sea, ya tienen familia. Y usted dice, ay, pero ahí era emo, ya no, ya es otra cosa. Incluso hasta su forma de cuerpo, todo cambió. Sí. Entonces, por eso te pregunté que si era por el tema de la inmadurez. Porque en ese entonces, pues... El no saber qué pasa en la inmadurez, el no tener la respuesta ni las mejores acciones para todo. No estoy preparado, pero de alguna manera tengo que reaccionar. Yo necesito tener una válvula en esa presión social del qué dirán y de cómo me identifico yo. Claro. Entonces, si son personas en el grupo emo que la identidad principal es el displacer, la disonancia que tengo yo con respecto a cómo me siento existencialmente, y eso se traduce en una depresión, pues de alguna manera la cultura emo tiene que ver en base, o sea, la depresión nos llevó a hacer esto, a vestirnos de esta forma y a comprendernos de esta manera. Sí, y los emos en ese entonces que yo los conocía, se reunían a beber, hermana.
Eso es lo que decían, más nada. Y a escuchar música tipo rock y eso es lo que hacían. Ok. Ahora, estos chamitos hoy en día no sé qué van a hacer, que esperar ir al parque a ver qué es lo que van a hacer. Sí, sí. No. Y otra pregunta que te quería hacer sobre los emos, ¿estamos viendo una evolución cultural o fragmentación identitaria? ¿Estamos viendo? Evolución cultural o fragmentación identitaria. No, fíjate, yo pienso que la historia siempre se repite de distintas formas. O sea, siempre tiene que haber un punto de quiebre porque generar una especie de caos ante lo que ya existe permite reivindicarnos o permite reactualizarnos o permite enriquecer nuestra cultura de cómo venimos funcionando y hacia dónde vamos. O sea, de alguna manera viene a ponerte un dedo en la espalda para sacarte de la inercia de tu forma de ver y pensar, a ver, con lo que, ¿qué vamos a hacer con lo que está pasando? Claro. Porque en el fondo es una prueba para todo el mundo. Esto es una prueba no solamente para Alteria, sino para nosotros como sociedad, de qué manera visualizamos esta situación. No, lo visualizamos y cómo nos comportamos también. ¿Ok? Entonces, bueno. Y vendrían los famosos ya ahora para arrancar en lo que debíamos arrancar, pero queríamos hacer un análisis previo antes para que la gente pudiera entender, porque si no, entonces la gente hace juicio, ¿no? Podemos hacer mucho juicio ahorita de valor diciendo, no, es que ese muchachito hay que darle con la correa, palo, atropellarlo, y no, ya va. Vamos a ver también qué pasó antes en la historia y lo que dices tú. Es como que a través de la cultura es como una evolución, pero de manera diferente. Sí, mira, todo lo que genere incomodidad va a ser que nosotros como individuos, o sea, la gente sale del trabajo a buscar los niños en el trabajo, el que estudia, el que trabaja. Y cuando aparece algo que nos da así como un golpe, un lepe en la cabeza, ¡pum!, nos alborota emocionalmente y de allí pues vamos a tener reacciones distintas, ¿no? En este caso pues aparece de alguna manera la Alteria y apareció de una manera muy brusca, mucha gente no conocía el tema, o sea, no hubo como un indicio, ¿no? De Nada. que de repente, mira, por allá en tal país, ¡pum!, todo fue golpe, o sea, te enteras que existe en la Alteria, pero cuando lo ves va a haber una reunión acá, ya la han hecho en Argentina, en México te metes y empiezas a ver cuentas. O sea, mucho. ves que hay una información muy amplia y que esto ya estaba sucediendo. Genera más impacto en la sociedad. Aquí no hubo ni evolución de algo, ¿no? Porque los terianos llegaron, aparecieron y ya. Y no hubo ni una guerra. O sea, aquí lo que estamos viendo es una hiperconectividad. Bueno, entonces, Edgar, aquí viene la parte más controversial del momento, que es la pregunta que te quiero hacer. Porque sé que los terianos han generado mucho contenido en redes sociales, muchos temas, muchas personas están entrevistando ahorita, se están burlando de todo esto que está pasando, que está viviendo, y aparte también está la contraparte que la gente también quiere como que tratarlos mal. Y yo digo que también es un ser humano que solamente que se pone una máscara, está actuando algo ahí y no creo que llegar al punto de la violencia, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, que por aquí la tengo. Si un adolescente, por ejemplo, afirma que no se identifica como humano, sino como animal, ¿qué evalúas tú primero? ¿Pertenencia social o posible desconexión con la realidad? Sí. Tiene su grado de variabilidad. Por ejemplo, una persona que no ha fomentado criterios por un tema de edad, digamos, porque todavía está en una edad infantil, esos pensamientos mágicos es lo que utiliza el niño dentro de sus juegos imaginarios. ¿Entiendes? Entonces, claro, es aceptable hasta cierta edad. En un adolescente se puede hablar de que todavía hay una inmadurez y que en su formación, pues, puede haber un cierto retraso en su madurez, pues, porque todavía sus intereses son más infantiles que adolescentes. O sea, todavía no está copiando las referencias sociales para ver cómo se tiene que comportar según la sociedad. Puede haber disfuncionalidad en algún aspecto de su vida y su crianza, pues recordemos que el cerebro se forma a partir de toda la información que le vayas metiendo y de las experiencias que vaya viviendo. Es decir, ¿qué hablaba mi papá? ¿Qué hablaba mi mamá? ¿Estaba presente papá, mamá, sí o no? ¿Había un tema muy de religiosidad? ¿O todo era condenable? ¿O todo es el que dirán? ¿O todo estaba basado en la manipulación? ¿O había una libre expresión en mi casa? ¿O soy víctima de violencia infantil, violencia doméstica, maltrato infantil en mi casa? Era un irrespeto poder expresarse como persona porque papá y mamá siempre tienen la razón. Es decir, hay muchas variables en un ambiente psicoemocional, okay, y esa cabeza que se está desarrollando en su identidad. Entonces hay personas que tienen menos criterios, hay gente que tiene más criterios. Generalmente la gente que no forma un criterio más estable pertenecen a esa masa que es más fácil de manipular. Entonces podemos tener personas que sin tener una patología
ni psicológica ni psiquiátrica, son manipulables por una condición de falta de criterio. Podemos tener personas que por algún trauma psicológico, como alguno de los que mencioné, puede haber distorsionado algo en su aspecto de autoimagen que de alguna manera le resulta menos complicado identificarse y proyectarse en un animal. Ahí viene el gradiente, qué tanto me siento humano y qué tanto me siento identificado con. Entre más sea mi identidad incrustada hacia lo animal, es más patológico psicológicamente lo que está ocurriendo. Pero también tenemos personas con condiciones psiquiátricas o neurológicas que su cerebro, como un sistema biológico, es decir, como el hardware, la parte dura de la computadora, hay una falla y por ende fallan los químicos y la parte eléctrica del cerebro y por ende puedo entrar en una irrealidad en la interpretación de cómo lo más ajustado que tiene es estar cercano a la realidad del entorno. Entonces, un cerebro que tenga algún defecto funcional, bioquímico o eléctrico puede llevarte a una sensación de que eso puede ser una realidad. O sea, que en la vida real es viable a que yo de alguna manera estructure en mi mente mi identidad como que mis partes son de animales y me identifico como un animal y que por un problema de desperfecto biológico, pues estamos hablando de un paciente psiquiátrico. Es decir, ¿qué vamos a encontrar nosotros en una congregación de este tipo? Lo primero es que vamos a encontrar personas con algo impuesto, alguna prenda o algún disfraz que está relacionado con animal. Vamos a tener personas que por una cuestión de tendencia social, una cuestión de inclinación, quieren de alguna manera participar en este tipo de tendencia. Están las personas que de alguna manera reflejan manifiestan algún problema psicológico que no saben canalizar y que les resulta menos traumático y es como una especie de buscar un oxígeno al bienestar, identificándose con un animal, pero que en ese mismo lugar donde se van a reunir también podemos tener pacientes psiquiátricos. Okay, entonces, pues, el fin pareciera el mismo, pero el origen y la intención puede diferir. Sí, por eso te iba a preguntar, porque desde el punto de vista que tú has visto todas las redes sociales, lo que has podido analizar sin emitir ¿cómo te digo? Un resultado, algo así. ¿Crees tú que los jóvenes hoy en día que están siendo ahorita estos TERIA, es más allá de algo psiquiátrico o es algo ya que están copiando a través de la cultura? O sea, vi en TikTok a alguien que lo hacía y lo quiero hacer también porque me parece que es chévere. Exactamente eso. Más de algo psiquiátrico, ¿no? Porque sí debe haber alguien que tenga un problema psiquiátrico, ¿no? Sí, porque sí. todo el mundo dice, está loco, de una vez empiezan a... Claro, sí. ¿Por qué? Porque van a haber personas que, como te digo, están desinhibidos, no tienen ningún problema que sean etiquetados y les provocó participar y vivir esa experiencia durante un tiempo. Pero están claros que son estudiantes o son trabajadores o son profesionales, que sí, tienen esa claridad. Pero está el que psicológicamente de alguna manera está en ese conflicto de identidad entre humano y entre el animal en donde yo me identifico. De hecho, fíjate, una de las pruebas que se le hacen a los niños, cuando yo estaba estudiando psiquiatría y pasé por el área psiquiatría infanto-juvenil, había una pregunta que se le hacía al niño, por ejemplo, del reino animal, ¿qué animal te gustaría ser? Del reino vegetal, ¿qué vegetal te gustaría ser? Y del reino mineral, ¿cuál te gustaría ser? Porque ese es el pensamiento mágico. Okay. Obviamente, nosotros que buscábamos ahí algo patológico. Pues, por ejemplo, un niño que te dijera, bueno, del reino animal, dime un animal que te gustaría ser. Y un niño me puede decir que quería ser el tigre por la habilidad y la velocidad y la fuerza. Y que un niño diga, bueno, porque con eso, con las garras y los dientes, voy a matar a toda la gente que odio, pues obviamente que la respuesta marca una diferencia muy grande. ¿Me entiendes? Entonces, con respecto a ese tipo de evaluación que uno hacía. Pero en este caso hay una cosa que es importante. ¿Hasta qué punto en mi realidad subjetiva interna, en mi realidad subjetiva se está estructurando más? Que de verdad me identifico más con el animal y que hay una rigidez en donde no, ya va, esto es echando broma, esto es tendencia. Claro. Voy a participar en esto un tiempo y ya después. Y ahí te pregunto también esto porque también vemos la televisión, vemos las redes sociales, vemos el streaming, entonces las películas y las comiquitas entonces están simuladas que los humanos, entonces si lo mordió una pantera, o sea, ahora pantera negra. Entonces veo al personaje o al superhéroe con el traje espectacular de Pantera Negra. Entonces ahí siempre hay una historia detrás que llegó, entonces que se estaba, no sé, muriendo y llegó la pantera y se lo llevó y lo crió y le dio, no sé, amamantar. Entonces esa leche lo convirtió en un superhéroe, algo así místico. Exacto. ¿No? Entonces, pero tenemos la capacidad de diferenciar ciencia ficción a la realidad. O sea, terminó la película y sigue la vida real. Pero el niño puede hacer... El niño sigue jugando a que es ese personaje, pero juega que es el personaje. Él sabe que es un juego. Ok.
Ahora aquí Cuando no es ya- un juego. Ahí no hay un juego. ¿Por qué? Porque si eso se empieza a estructurar cada vez más en mi mente y cada vez me siento más y siento que me es más cómodo sentirme así, me incomoda la manera, los compromisos que tiene un ser humano ante la sociedad, me sigo sintiendo cada vez más cómodo, ahí hay un conflicto psicológico que se está estructurando y necesita intervención. Si es un paciente psiquiátrico, probablemente este movimiento que hace altera, de alguna manera estimula o detona un cuadro psicótico. Se llama psicosis a los síntomas que podemos tener de nuestras funciones mentales en donde nos salimos de la realidad. Ok. Por ejemplo, un pensamiento delirante en donde yo creo que yo soy Dios o yo de verdad soy un león, entonces uso la vestimenta. O también tiene que ver con alucinaciones, ¿no? O sea, ver cosas escuchar o ver cosas, cualquier órgano de sentido que esté percibiendo algo que no existe. Ok. Ve a alguien en TikTok, por cierto lo seguí, porque yo también yo veo mucho TikTok. Ahorita salió la nueva Biblia Logofanía, algo así, no sé. Entonces yo vi él, de repente al chavo me llamó mucho la atención porque tenía esas facciones de Jesucristo. O sea, el cabello largo por aquí, la barba, la túnica. Entonces él dice que hay una Biblia donde explica, o sea, es diferente a la Biblia que está, pero es como un predicador, pero el duelo cree en Dios, en algo supremo. Entonces yo lo veía y yo decía, pero es como copiar el patrón de Jesucristo, era Jesucristo pero vivo. O sea, el chamo. Entonces lo que está haciendo ahorita de copiar eso, para hacerse algo, yo dije, bueno, ahí está haciéndolo. Cambió la Biblia, no sé cómo la cambió, la puso diferente, según lo que él cree. Y lo está predicando en las redes sociales. Entonces eso le está dando amplitud. Imagínate, mañana pueden ser que no sean los Terian, sino otra Biblia o la logofanía, algo así que se llama la Biblia de los logofanía, algo así es. No lo vi. Lo sigo, por cierto. Sí, o sea, siempre van a existir, así no existieran las redes sociales, siempre van a existir tendencias porque son fenómenos sociológicos. Claro. La búsqueda de la novedad, la búsqueda de resolución de conflictos. Por ejemplo, cuando hablamos de los hippies, la búsqueda de resolución de la guerra. Cuando hablamos de los emos, la búsqueda de estar en armonía con el malestar psíquico. Ok. Y en este caso, la búsqueda de una identidad distinta a la humana, porque siento que en ella no me identifico, no me siento tan cómodo. Estoy más cómoda en la de identificarme con un animal. Con un animal. Entonces ahora también vi que ahora están viendo los accesorios para que seas un verdadero Terian. La perchera, el collarcito, o sea, todas las cosas como si fueses un animal. Porque acuérdate una cosa, existe el movimiento Terian. Ahí se aglutinan independientemente de los motivos y del estado psicológico o neurológico o cognitivo que tenga la persona, eso genera un movimiento. Los medios de comunicación informan. Está el medio de comunicación que lo va a hacer de una manera amarillista, de una manera alarmista por cuestiones de rating, Claro. y está el que lo va a hacer con un fin de canalizar la información para que un fenómeno social no se convierta en algo perjudicial, porque tenemos personas vulnerables dentro. Claro. O sea, la persona que está en esto está vulnerable. ¿Y qué necesita? No necesita un regaño, necesitas una ayuda. Por supuesto. Y también esto genera un marketing. Todo genera una ganancia. Una ganancia. Todo claro. fenómeno que ocurra genera ganancia, va a generar ganancia de algo. Entonces, es como el cuento de que está el que llora y el que vende los pañuelos, Así es. ¿no? Entonces está el que es Terian y el que le vende el disfraz. El que le vende el diferente. No, Porque es una oportunidad de hacer es una dinero. oportunidad de negocio y hacer dinero. Es una oportunidad de O negocio. sea, estás viendo ahorita que ahorita ya venden las máscaras, venden el traje, venden las garras, venden el collarcito, venden hasta la vasijita donde va a tomar agua y donde va a comer. Entonces, y las marcas se han aprovechado de la tendencia también, porque lo he visto también y lo dije, lo expliqué en el video, no todas las tendencias encalan en todas las marcas. Hay gente que se sube a la ola y hay gente que se debería no subir. ¿Por qué? Porque también eso puede dañar su reputación dependiendo de lo que estás buscando tú como empresa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ayer vi, por ejemplo, una empresa en Perú que vende perro caliente. Entonces, en la publicidad de repente tanto ver Terian, entonces salía el perro caliente y salía perra harina por encima. Si eres un verdadero Terian, vente a comer este perro caliente. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Sí. O sea, al Sí, punto donde ha llegado Sí, también. obviamente, se pierde la ética. ¿Por qué? Porque a veces es una falta de empatía, a veces ahí se refleja mucho el ego de nosotros también. Claro. Acuérdate que es muy fácil ver desde la barrera algo que está ocurriendo para yo criticarlo, pero nosotros nos podemos disfrazar de muchas cosas. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, yo me puedo disfrazar de un psiquiatra sereno y tranquilo hablando de un tema, pero mi vida es un desastre. Estoy utilizando un traje de una persona que es promotor de salud mental sin ser testimonio de mi propio testimonio
de Así salud es, mental. así es. ¿Entiendes? O sea, eso es algo que puede ocurrir, la incongruencia. La de ese incongruencia. estilo. Y así como eso, muchísimos ejemplos más. Bueno, con el tema de la incongruencia, yo soy a veces un poquito eso. Yo prefiero ser congruente antes de hacer algo y me cuido ahorita mucho más por el tema, no tanto el que dirán, sino por, como te dije ahora, por la profesión, por lo que hago y todo eso, ¿no? Mira, una de las cosas que yo quería tocar hablando de esto, porque lo toqué ayer, esta pregunta me la hicieron ayer en la escuela de medicina. Iba a dar una clase y alguien me hizo una pregunta de la Osterian y no terminando clase, pues me pareció interesante tocar este tema. El ejemplo que me estoy poniendo yo en ser congruente o incongruente, que es una cuestión personal. Fíjate, tú hay forma de disfrazarse. Las redes sociales te permiten inventarte una identidad. Yo me puedo disfrazar. Claro, por supuesto, claro. Yo puedo, pues, mi alter ego, mi disfraz de Batman o de superhéroe, en donde con lo que yo no puedo, yo lo quiero vender y promocionar. Claro. ¿Por qué? Porque en vez de cambiar y afrontarme al mundo, me resulta más fácil identificarme como un usuario, como una marca, en donde yo me vendo feliz y próspero. Yo estoy utilizando un disfraz allí también. Entonces, no soy Terian, pero me estoy disfrazando a través de otras formas. Incluso, ¿quién dice que alguien que haga un movimiento anti-Terian en el fondo tiene un conflicto? O sea, si a mí el movimiento Terian me genera un conflicto, es porque yo también tengo una situación, tengo un problema. Porque cuando yo estoy bien, aquello no me va a alterar, simplemente me genera curiosidad, voy a investigar con el fin como de saber qué está pasando. Pero si eso me engancha emocionalmente, tengo que entender que yo también tengo mi problema. Okay. Entonces, un movimiento en donde hay los radicalismos hablan de que, cuando hay radicalismo, habla de que ambas partes no están bien. Claro, porque aquí viene la pregunta que tenía guardada que dice, ¿por qué no entendemos? Porque lo que no entendemos puede generar agresividad en un lugar de curiosidad. O sea, porque hoy en día todos hacemos juicio, ¿no? Entonces, prefiero, no, les voy a entrar golpes, pero primero date la oportunidad de curiosear qué es y por qué lo están haciendo, ¿no? Antes de emitir una acción que quieras hacer, digo yo. Sobre todo los venezolanos, ¿no? Actualmente no solo elaboramos juicios, esto viene hace mucho tiempo, la cacería de brujas, o sea, todo lo que genere novedad de alguna manera va a ser criticado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la elaboración de juicios es algo que es una tendencia social. Siempre que haya una novedad va a estar el crítico y la parte de maltrato. ¿Por qué? Porque recordemos algo, en el fondo somos una sociedad, el latinoamericano sobre todo, podemos ser una sociedad en un aspecto pasivo-agresivo. Okay. Es decir, yo no me estoy metiendo contigo, yo no estoy yendo a un lugar, pero de alguna manera en mi crítica, ¿qué busco yo? De alguna manera busco declinarte, ¿no? Enajenarte, o sea, tú no perteneces a algo, o sea, yo pertenezco, yo te estoy criticando porque yo tengo moral para criticarte, porque yo no me disfrazo de nada, entonces yo estoy en toda la potestad de poder criticarte porque tengo esa capacidad de que como yo estoy limpio de culpas, entonces, y soy intelectualmente muy capaz, entonces yo te puedo criticar a ti. Claro, claro. Pero ya va, si yo estoy reaccionando de una manera radical, probablemente yo también tengo un conflicto. Por eso digo, porque entonces están los Terian, están como pasó con los hippies, igual con los emos. Y está la otra contraparte de las personas que también quieren golpear a los otros y no sabemos si van a... En estos días bien... El Terian se disfraza de animal y los jueces radicales, los que están jugando a estas personas de una manera tan intensa, pues también se están disfrazando de jueces. O sea... Como los cazadores animales. Como un cazador de animales, exactamente. O sea, yo no me estoy dando cuenta que en el fondo yo también estoy utilizando un personaje de juez en donde, como mi vida está bien, yo tengo derecho a criticar al otro, ¿no? Claro. Entonces, claro, todos tenemos un perfil. De repente, si estamos en un contexto social, uno hace chistes, pero también analiza la situación. Pero que obviamente que el fin de repente de nosotros en este podcast, y no estamos siendo incongruentes, Claro. es generar una conciencia sana que se va a aprender de esto. Sí, porque todo es un aprendizaje y más allá de eso yo decía, pero ¿por qué tienen que hacer tipo de comentario? Ahorita voy a leer los comentarios que me dejaron en ese carrusel para que tú puedas entender un poquito lo que la gente está diciendo. Claro, el mío puede tener 20 y tantos comentarios. Hay gente que tiene hasta 2000 comentarios de gente insultando a otro tipo. No, que a estos niños les hace falta la correa. Y hay creadores de contenido aquí. Y qué es lo que quiero comentar ahorita, que te lo dije detrás de cámara. Andrés Barreto estuvo aquí y yo lo puse con toda propiedad, porque bueno, él también fue parte también de un episodio de Gente Muy Pro. Él es rescatista, él es amante y cuidador de animales. Aquí en Valera tiene una fundación que se llama Fundaterra B. Ayer hacía un video que hablaba de los Terian y te lo comenté. Entonces, no puede decir, mira, es que los creadores de contenido se están como que aprovechando el algoritmo para tener mayor alcance, mayor visibilidad y mayor número de seguidores por esta tendencia. Somos nosotros los que estamos haciendo visible a los Terian. Los Terian existían. Que el algoritmo lo haya arrojado, eso es otra cosa.
pero tú también lo estás nombrando en un video y también lo estás diciendo y también lo estás mostrando en video, en parte de lo primero del video y también le diste el protagonismo también. Claro, O sea, exacto. que también viene la otra parte. Estamos hablando de los que queremos ser Terian, por ejemplo, decirte, los que somos cazadores, que somos los que estamos emitiendo el juicio, también criticando porque yo no lo estoy haciendo, pero también está el otro que viene a criticar al que está hablando de la noticia también. Claro, por lo que te digo, mira, en el fondo el ser humano, nosotros somos egoístas. Acuérdate que tú estás criticando, pero en el fondo tú estás pensando, pero yo en el fondo hago lo mismo, también hago otras cosas. O sea, yo estoy diciendo algo que en el fondo me conecto, estoy criticando a alguien que probablemente de otra forma me parezco a esa persona. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, fíjate tú, ¿qué busco yo, por ejemplo? ¿Qué busco yo con todo esto? Si es una discordancia certera, la desinformación o la crítica altera algo que es importante, la filantropía. Ok. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque, si esta persona tiene una distorsión y está generando una cultura que yo creo que va a ser una amenaza para la sociedad, y yo lo que hago es criticarla, en el fondo yo también estoy actuando, distorsionando lo que es una filantropía, que es una persona que hace esto, algo está pasando. Claro. Algo le está pasando. Esta persona no lo está diciendo, pero algo le está pasando. Y probablemente pues necesita ayuda. Si yo lo critico es porque obviamente quizás yo estoy proyectando en él un conflicto personal. Claro. Ahora también él, porque después al final el mensaje era que le dábamos mayor importancia a este tipo de tendencias cuando sabiendo que ahorita la sociedad, no sé, de salud, no sé, animal, dio una alerta en Venezuela por el mosquillo, el parvovirus que está dando en todo el país. Uh-huh. Entonces él decía, bueno, los animales van a morir, hay que prevenir, mejor hay que hacer un contenido basado en esto. Por ejemplo, en mi caso, yo no comparto ese tipo de contenido, aunque soy amante de los perros. Tengo 2 perros, me encantan, los respeto a los animales y todo eso, pero pues mi contenido en redes sociales no se basa en hablar de animales, se basa en hablar de una tendencia que tenga que ver con marketing y todo eso, que fue lo que conversé yo. Claro, además, entonces, claro, de repente él ha visto muchos otros creadores también, entonces es más fácil criticar al otro, no lo critiques porque tú también lo estás haciendo, entonces. Lo que pasa es que recuerda una cosa, por ejemplo, tú eres comunicador social, pero no vas a comunicar todo, tú vas a comunicar lo que te conecta, lo que te interesa en tu nicho, que de alguna manera yo siento que lo que a mí me interesa y en lo que he estudiado, de alguna manera va a beneficiar al espectador, claro, al oyente, al usuario, al seguidor. Entonces, obviamente tú vas a expresar, pero imagínate tú, si nosotros nos ponemos a convertirnos y a moldearnos de cómo la sociedad quiere verme, yo dejo de ser yo. ¿Por qué? Porque voy a ponerme a pensar qué publico, cómo hablo, cómo digo las cosas para que aquel no se moleste, porque probablemente no. Era como que, mira, yo ponía un ejemplo que de repente no tiene que ver mucho con esto, esas cosas que se me ocurren a mí a veces. Cuando estaba en diciembre, el tema de la yaca, mira, una misma yaca se la comen 10 personas y hay gente que va a decir que es horrible, otra va a decir que es demasiado divino. Una misma persona ocurre lo mismo. Claro. O sea, hagas lo que hagas, siempre va a haber gente que no le gusta, que te critica. Hay gente que va a tener un concepto lo más cercano a la realidad y hay gente que incluso va a magnificar el concepto que tenga de ti, claro, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a una persona, a veces cuando alguien llega al consultorio y dice, doctor, vengo para acá porque fulanita me dijo que cuando leo este video a Dios, yo no, ya va. Y si me idealiza, ahí empezamos mal porque yo no tengo poderes para salvar a nadie. Claro. Yo lo que hago es que tú descubras tus herramientas, el conflicto que me estás contando y tú misma te vas a sanar. Yo lo que te estoy dando es, te estoy esclareciendo que tú tienes herramientas, claro, y que desde la puerta del consultorio para afuera tú lo vas a lograr. Yo no estoy haciendo nada en el fondo. La persona es lo que lo hace. Pero si tú me criticas sin conocerme, pues tengo que entender también, tienes un rollo, yo te lo alboroté inconscientemente, revísate tú, yo no me voy a revisar. Claro. A menos que obviamente me esté saliendo de algo moral, ¿no? Ya eso es otra cosa. Ahora casi para finalizar, te tengo también otras preguntas. ¿Pero qué te pareció el tema? Cuéntame, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Voy a regresar nuevamente a hablar de esta tendencia que está actualmente? Lo interesante. A veces la inercia de la rutina nos lleva a estar automatizados, a estar pendientes y enfocados solo de lo que tengo que hacer y no nos revisamos. ¿Por qué? Pues fíjate una cosa, yo me imagino que al final de la sesión, una de las cosas importantes es qué vamos a hacer y qué recomienda uno. Claro. Estas cosas sirven para evaluar cómo estamos llevando nosotros nuestras relaciones familiares. Porque para tener una mente susceptible, pues, o tenemos un niño abandonado, es decir, yo puedo con mi hijo
comprarle ropa, llevarlo al médico, pagarle el colegio, pagarle, no sé, la natación, el fútbol, lo que sea. Pero si yo no dedico tiempo para hablar con mi hijo, para que él sepa cómo me fue a mí hoy, lo bueno y lo malo, ojo, desde la perspectiva que él pueda entender para que entienda cómo funciona su papá, y tú cómo estuviste, yo no desarrollo confianza. Entonces un niño que probablemente cuando le pase algo no lo cuenta, pero ¿por qué no me cuentas? Si yo soy tu papá, ¿me puedes confiar en mí? El papá no desarrolló el nivel de confianza en te amo. Claro. Si un papá está pendiente, se da cuenta que su hijo puede tener algo psicológico porque no cuenta que le están haciendo bullying, porque está pasando algo en casa y el niño no se siente en la capacidad de reclamar a papá y mamá, es que tú no me prestas atención, o cuando te cuento algo tú dices, bueno, tú lo tienes todo, no te preocupes por esa estupidez, lo estás invalidando. Entonces un niño que ya viene con un trauma psicológico que de alguna manera papá y mamá fueron parte del caldo de cultivo para que se estructurara un trauma y el chamo pueda hacer Terian. Entonces yo critico a los Terian, pero ¿cómo canalizo yo a la gente que está bajo mi responsabilidad? O si tengo a alguien con un trastorno psiquiátrico, pues obviamente pues que también requiere atención porque son mentes vulnerables, pues. Bueno, entonces viene la recomendación importante que toca. Si yo critico, yo soy un padre de familia, tengo mi familia y critico a los Terian, digo que los golpeo, intervengo en los comentarios en redes sociales y resulta ser que mañana un hijo mío me dice que quiere ser un Terian, que quiere ir a una actividad de esa, porque lo vio. ¿Cómo debería actuar yo? ¿Le caigo a golpes? ¿Le pego? Porque es lo que uno piensa, ¿no? Que anteriormente en la época nosotros nos lanzaban la chancla, el correazo, el palazo, y eso fue la mejor educación. Decimos nosotros, ¿no? Que fue así. Hay mucha gente traumada todavía por eso, todavía no. ¿A dónde debo acudir? ¿A EGAR, al psiquiatra, al psicólogo? ¿A dónde tengo que acudir? Mira, cuando las crianzas, hay dos polos que no son buenos. Hay una crianza que es permisiva, ¿no? En donde yo creo que me la estoy comiendo porque soy muy flexible con mi hijo y obviamente el chamo no respeta límites y normas y claro, si yo no le enseño a que eso existe, pues voy a tener un hijo probablemente con actitudes antirreglamentarias. Pero si mi crianza es muy rígida, estoy enseñándole a alguien a ser un autocrítico, pero de manera que cuando me evalúo todo el tiempo, no estoy conforme con mis resultados porque siento que siempre todo queda mal y obviamente que eso tiene un costo de ansiedad terrible. Entonces, una crianza intermedia sería ni ser ni muy flexible. Una cosa es la crianza respetuosa y otra cosa es como yo lo quiero hacer, saber como que yo soy pana de mi hijo y eso no funciona así. Y otra cosa es que la rigidez de pensamiento, como tú crees que funciona el mundo, sin que me escuche, sin que discutamos los temas. O sea, una persona que todo lo apoya o todo lo critica, le está enseñando a su hijo los extremos. O critico todo o dejo pasar todo por alto. Claro. Y resulta ser que nosotros, cuando nuestros chamos salgan al mundo, con o sin problemas psicológicos, tienen que entender que el mundo es muy amplio y que va a encontrar cosas nocivas, cosas beneficiosas, y cosas que pueden generar confusión. Cuando aparecen cosas como estas que pueden generar confusión, la capacidad de discernimiento en donde yo aprendí a abrir la boca para opinar y tú me escuchas y discutimos un tema sin hacer señalamientos, sin que haya moralismos, porque las sociedades muy moralistas terminan siendo antimoralistas. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque están latigando constantemente todo. Entonces, cuando un hijo es creado de una forma en donde tenga la capacidad de entender de que pueden existir este tipo de cosas que generan confusiones, me provoca indagarlo porque me enseñaron a que yo me puedo expresar, a que yo puedo opinar, a que incluso si yo tengo deseo, yo tengo la necesidad de disfrazarme, siempre hablar con el hijo, con la persona. Porque ¿qué es lo que permite, por ejemplo, si yo tengo una persona que desea ser Terian, que tiene un conflicto emocional y que por eso es Terian, es decir, un factor psicológico importante, o un paciente psiquiátrico, yo bloqueo todo canal de comunicación ejerciendo rechazo, porque de alguna manera si es una persona que se rechaza a sí misma o que de alguna manera siente que la sociedad lo rechaza y ese es su mecanismo de defensa, si tú me sigues poniendo barreras, yo obvio que me quiero quedar más en este nivel, ¿no? Entonces yo no puedo opinar con tanta libertad e incluso con tanta irresponsabilidad porque yo no sé qué está pasando por la cabeza de esa persona. Es como el cuento de la depresión. En la depresión, mira, hay factores químicos y neuronales que de verdad no permiten que la persona pueda conectarse consigo misma y la persona parece negativa, desesperanzada, todo es catastrófico, ¿me entiendes? Pero es que cambió la química del cerebro y la persona no puede ver las cosas como la ves como una especie de miopía mental. O sea, si no acomodo a través de algo que como en el caso de los lentes, pues yo no puedo ver la vida como la estás viendo tú porque se alteró algo.
Y lo mismo pasa cuando tú tienes un conflicto y lo estás reflejando a través de este tipo de movimientos. Yo no puedo opinar a libre albedrío porque yo no sé qué le está pasando a esa persona. Entonces, una cosa importante que puede ser, mira, no sé qué tiene, pero vamos a investigar. Yo no voy a decir si es bueno o es malo, yo quiero saber si sirve, si es útil lo que está pasando o hay otra forma de poder que tú te sientas cómodo. Vamos a investigar. Eso me parece a mí mucho más sabio, ¿no? Pero ¿tú crees que la familia perdió autoridad en este tipo de tendencia ahorita por el tema de cómo se están comportando los chamos hoy en día? La gran pregunta es si los papás ponen autoridad y si lo hacen, ¿de qué manera creen que lo están haciendo? ¿Por qué? Porque yo he visto cosas en mi mismo consultorio. Tú tienes un chamo con un problema dentro del espectro del autismo o con trastorno de déficit de atención e hiperactividad o tendencias como esta, o he tenido Terian en consulta, y tú ves la actitud soberbia del papá diciendo, yo en mi época, no, lo siento, mira, ya por ahí empezaste mal, o sea, estás descontextualizado, así no funciona el mundo. Eso es más desahogo, o sea, cuando tú dices, en mi época le dan un palazo, ya te estás dando cuenta, esta persona tiene que hacer terapia porque no ha superado la manera como lo crearon. Sí, entonces, yo creo como a mí me crearon porque eso es lo que funciona. Ajá. No, en el fondo hay una agresividad disfrazada de solución. Claro. Entonces, ¿qué tiene que generar uno? Confianza. Pero la confianza es algo que se construye con el tiempo. Tú puedes tener tu hijo y puede haber una barrera en la cual de verdad nosotros no tenemos confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha perdido la autoridad. Bueno, pero ¿hasta qué punto? Nosotros queremos que nuestros hijos se liberen de la adicción a los celulares, pero nosotros los adultos estamos adictos a los celulares. Entonces, tenemos que generar congruencia. Si yo quiero que mi hijo me tenga confianza, yo le tengo que generarle la confianza a él. Para eso lo escucho, no lo interrumpo, respeto lo que tú me estás diciendo y lo converso contigo. Pero si las conversaciones se convierten en que como yo soy el adulto y soy tu papá y soy más alto que tú y soy más fuerte y soy el jefe y soy dueño de la verdad, soy más grande. El niño dice, o mi papá tiene la razón, o aunque yo creo que me siento mal y tengo algo que expresar, yo prefiero no decir nada. ¿Por qué? Porque siento que me van a invalidar. ¿Por qué? Porque me van a discutir, porque van a decir que lo mío es una estupidez que no tiene importancia, y entonces el chamo ya no quiere hablar más. Y ahí viene otro conflicto, ¿no? También, otro exactamente. Okay. Porque una cosa es la autoridad sana y otra cosa es un falso concepto de autoridad, cuando creo que lo estoy haciendo bien y no lo estoy haciendo bien. Está bien, así es. Mi familia, mi mamá tuvo autoridad, pero sí me dio mi palazo y mis correos. Terapia. Pero después... Con una dosis terapéutica. Claro, pero ya después de grande, a los 16, vaya a trabaje, vaya pues, quédese, cuídese, haga esto, lo otro, siempre y cuando con el respeto. Ya después como que ya creciste y ya. Bueno. Y para finalizar, esta última pregunta, ¿estamos creando generaciones más libres o más frágiles? Más frágiles. Porque cuando yo hablo de libertad, es permitirle a mi hijo que se exprese lo que le gusta y lo que no le gusta y ayudarlo a impulsarse. En una libertad yo le enseño a la persona, tú eres capaz de lograr cosas, no todo, pero tienes que descubrir si eres bueno para los deportes, para tocar un instrumento, para cantar, para pintar, para escribir, vamos a descubrirlo. Yo te acompaño en un proceso sin obligarte. Eso es enseñar a la persona a que tenga confianza en sí mismo y que tiene la libertad de explorar el mundo, a ver en dónde va a ser bueno, sin ser mejor que los demás, simplemente estar satisfecho consigo mismo y descubrirse y autosuperarse. Eso es una cosa. La fragilidad es cuando si yo crío a mi hijo en donde me tienes que hacer caso y te tienes que someter a mí, probablemente vamos a tener un hijo o sumiso, porque le tengo que hacer caso a todo el mundo, o rebelde, que el día de mañana cuando crece, entonces va a explotar todo aquello que cayó. Entonces ahí hay una fragilidad, porque el rebelde como el sumiso son igual de frágiles. Okay. O una familia muy permisiva en el cual cuando el hijo sale a la calle, pues se va a encontrar con el deseo de los excesos. Acuérdate que el mundo está bañado de estímulos sensoriales. Claro, así es. Y están los excesos, que bueno, de ahí pues muy criticados los artistas que son tendencia hoy en día, que invitan a los excesos, y pues que obviamente eso es lo que se vende, los excesos. ¿Cuáles son los excesos? Bueno, sin llevarlo a lo cristocéntrico, pero exceso es todo aquello que te invita a quedarte enganchado de una manera muy intensa a cosas pues que terminan siendo perjudiciales porque no te genera una vida de orden. Claro. Vas a tener una vida caótica, pues. Ok, ahora ya para finalizar, vamos a darle como un consejito a estas personas, porque sé que mucha gente
cuando vea este episodio se va a quedar mirándolo, lo va a ver, porque resulta ser que es un tema muy importante, porque están viendo puros clics por ahí en redes sociales de pedacitos hablando de los Terian y de los que están haciendo esta tendencia, pero también que esta recomendación a los padres que posiblemente tengan un hijo con esta tendencia o que ya piensen que ya como que va por ahí, y a esas personas que están viendo este tipo de cosas que también están reaccionando de otra manera diferente. O sea, hay dos tipos de personas que están ahí. Entonces, una recomendación, no sé, bueno, analícense, vayan donde Edgar, la consulta, no sé, porque sí hay que hacerlo porque como cierre, como recomendación. ¿Qué puedes recomendar tú a las personas que nos ven? Fíjate tú, yo pienso que todo lo que hemos hablado hasta ahora ha intentado tener un punto intermedio. ¿Qué es un punto intermedio? No soy indiferente, Claro. pero tampoco ataco, sino que genera curiosidad, pareciera que atenta contra el moralismo, pero hay que estudiar el por qué está ocurriendo primero el fenómeno. Esto se tiene que discutir en grupos familiares y sobre todo con los grupos más frágiles que son nuestros hijos o nuestros sobrinos o nuestros hermanitos pequeños, ¿verdad? No vamos a hablar que voy a estudiar esto para explicárselo a mi abuelo. Claro, sí. O sea, eso ya es curiosidad, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque son los grupos vulnerables. Entonces, como son los grupos vulnerables, mi actitud es lo que enseña. Si yo le digo a mi hijo, mira, vamos a hablar de esto, pero yo ya veo que tenían rato criticando la situación, es como cuando tu papá te dice, pero no grites. Pero en mi casa me dijeron muchísimas veces que no gritara, pero en mi casa gritábamos. Claro. Pero cálmese, ¿no? Entonces, yo no aprendí a calmarme porque me regañaron todo el tiempo a que me calmara. Yo vi gente ansiosa y yo soy ansiosa igual que la gente que me decía todo el tiempo que me dijera, pero cálmese. Entonces, la actitud, uno tiene que empezar es por la actitud de uno. No enseña el regaño, enseñas la actitud de uno. ¿Qué ven los chamos en uno? Que si yo tengo un papá con la capacidad de hablar, cónchale, mira, hoy metí la pata, cometí un error en el trabajo, hice algo que no se hace, tengo que pedirle disculpas a fulanito de tal, y que uno haga, que uno pídale disculpas, ¿no? Claro. ¿Qué están aprendiendo los chamos? Que mi papá tiene valores, no porque me lo dice, sino es que me doy cuenta que los tiene. Valores no es que soy muy exitoso, que soy muy famoso, que soy el más bello, que tengo más plata que todo el mundo, no. Esos son agregados, eso no tiene que ver nada con valores, sino es la integridad que yo tenga en que mi hijo me admire, que yo hablo cosas de valores y que mi hijo vea que yo intento mantenerme dentro de los valores y que incluso quiero superar aquellos aspectos donde yo le voy a entender cuáles, mira hijo, mis defectos son estos. Y estoy trabajando en ello porque quiero ver, le está enseñando desde la actitud. Obviamente, no solamente genera confianza las conversaciones flexibles en donde conversamos, sino que además ver la actitud en una persona que tiene la humildad de escuchar, pues obviamente que yo tengo la capacidad de abrirme. Es como yo digo, cuando tú creas a una persona en donde sabe que no la va a jugar, va a tener la capacidad de decir, mira mamá, yo en el colegio estoy maltratando a mis amigos, o mamá, en mi colegio me están maltratando. Claro. O mira mamá, yo no sé por qué, pero me llama la atención hacer esto. Entonces, sin alarmarme, decir, bueno papá, mira, me agarras de sorpresa. O sea, si te agarras sorprendido, tienes derecho a decirte, claro, esas preguntas que a veces lanzan los hijos, decir, mira, me tomas por sorpresa, de verdad no conozco el tema, porque si opino ahorita, probablemente voy a meter la pata diciéndote con lo que te voy a decir. Es enseñarle al hijo, antes de reaccionar emocionalmente, primero investigo para aprender a tener criterio y capacidad de crítica en donde le saque provecho de todo esto. Pero bueno, no todo el tiempo hemos tenido la mejor escuela. Entonces, el fin de este tipo de podcast es entender que intentamos canalizar una información y que de alguna manera damos ciertos tips como para que yo tenga la conducta más asertiva y que gestionemos las emociones para que no explotemos, de manera de que me permita a mí sacar un provecho adecuado. Entonces, en su libre albedrío, el que escucha este podcast no le está mandando una guía de cómo actuar, pero obviamente le estamos diciendo por lo menos qué no hacer, claro, y pequeñas cosas que deja hacer. Ya queda de parte de cada quien de que no solamente se convierta en un consumidor de material, porque a veces consumimos mucho material de artículos de salud mental, pero solamente sabemos mucho y no hacemos nada. Claro. La idea es que esto genere un compromiso en el cual, una vez que apaguemos y se termine el video, esto sea interesante de discutirlo, porque crece la familia y crecen los hijos. Y si se les presenta la situación, nuestros chamos van a tener más capacidad de poder manejar la situación de una manera saludable. Ok, bueno. O menos perjudicial si claro, ya cayó en la situación, ¿no? Bueno, y si lo ve un chamo que quiere ser Terian, también, sí, para que sepa. Sí. Ok, bueno, Edgar, hoy hablamos un tema que está en tendencia, que por eso quería tocarlo, porque sé que tú, por eso dije, no, Edgar tiene que venir
Ojo, también la gente lo pidió. Por ahí tienes una paciente que me dijo, no, tienes que llevarlo también. Porque yo estuve con él y yo quiero que tú lo lleves, porque quiero verlo. Bueno, Está bien, bueno, aquí nos vemos. nos vemos. Y bueno, nos despedimos. Gracias por estar aquí en este espacio. Hoy un episodio realmente interesante. Ya saben, en casa y en la familia y en la sociedad. Lo dijo Edgar, lo dijimos aquí en Gente Muy Pro. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Así que chao. Luego.